No es que Dios creó todo de la nada, o sea, como que si tampoco entonces Dios existiera, o que Dios, pues, como tal, va a la nada, como que si fuera un contenedor, no sé, un frasco, le quita la tapa, plop, y saca de ahí, o sea, de la nada, de dentro del, como tal, del frasco, saca algo. No, no es así. Así es como lo piensan muchos escépticos, que nosotros lo decimos, pero no es este el sentido en el cual lo decimos, tampoco es el sentido como tal en el que lo decían antiguamente los filósofos griegos, sino que como tal se apelaba a la causa material. Lo que se sostiene es que faltando la causa material, desde el ser mismo, Dios crea las cosas. O sea, crea también la materia. La materia antes no existía y después comienza a existir. ¿Pero de dónde la saca? ¿De la nada? No, la saca de sí mismo, del ser. Y el ser, en la medida en la que es infinito, puede, como tal, crear algo nuevo que antes no existía. Este principio de la creatio ex nihilo, o sea, de la creación desde la nada, nos lo tenemos que sacar de la cabeza. ¿Por qué? Porque lamentablemente, primero, esto como tal es un principio postulado por algunos filósofos antiguos griegos, en primer lugar. O sea, no algo, por tanto, propiamente hablando cristiano. En segundo lugar, sí es verdad que lo usamos, que se usa como tal entre los cristianos. Bueno, eso, si es que le queremos poner como tal también la coletilla de la parte teológica, pero si es que nos queremos quedar solo en ámbito filosófico, entonces, pues por los realistas. Es cierto, pero hay que entender que eso de la nada, como tal, se suele predicar de modo equívoco con relación, como tal, de los escépticos, particularmente de los ateos. No lo decimos en el mismo sentido, porque cuando un realista apunta, apela a la creación desde la nada, esa nada se la usa en términos, digamos, o sea, el principio como tal, la idea subyacente que tiene, no es la nada en absoluto, sino la nada en el sentido de la causa material. Por lo tanto, lo que estaría diciendo el filósofo realista es que no es que Dios creó todo de la nada, o sea, como que si tampoco entonces Dios existiera, ¿no? O que Dios, pues, como tal, va a la nada, como que si fuera un contenedor, no sé, un frasco, le quita la tapa, plop, y saca de ahí, o sea, de la nada, de dentro del, como tal, del frasco, saca algo. No, no es así. Así es como lo piensan muchos escépticos, que nosotros lo decimos, pero no es este el sentido en el cual lo decimos, tampoco es el sentido como tal en el que lo decían antiguamente los filósofos griegos, sino que como tal se apelaba a la causa material. Lo que se sostiene es que faltando la causa material, desde el ser mismo, Dios crea las cosas. O sea, crea también la materia. La materia antes no existía y después comienza a existir. ¿Pero de dónde la saca? ¿De la nada? No, la saca de sí mismo, del ser. Y el ser, en la medida en la que es infinito, puede, como tal, crear algo nuevo que antes no existía. Para nosotros tal cosa es casi impensable. No podemos casi ni siquiera imaginárnoslo. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que podemos hacer es siempre a partir de algo material que existía ya previamente. Y sin embargo, y sin embargo, cuando hablamos del ser infinito, porque recordemos que nosotros tenemos el ser finito, pero cuando se habla del ser infinito, es perfectamente posible tal cosa. Así que saquémonos, pero de la cabeza, como tal al menos, diría yo, el principio de la creatio ex nihilo, o sea, de la creación desde la nada. Porque puede llevarnos como tal a estos equívocos, sobre todo cuando tratamos con los escépticos. Entonces es mejor apelar a qué? A otro principio, que es más propiamente hablando realista y que es más, digamos, unívoco en el sentido en el que se usan las palabras, que es la creatio ex non ens, o sea, la creación desde el no ente. ¿Y por qué es creación desde el no ente? Porque cuando se habla de una creación desde el no ente, lo que se presupone es solo el ser. Ente es todo aquello que fue creado. El ser es aquello que precisamente es, que nunca ha comenzado a ser y que nunca podría dejar de ser. Porque el ser, al ser le compete solamente esto, ser y nada más. Por eso que se dice creatio ex non ens. Es algo muy importante
sobre todo para que podamos así ser más claros cuando nos relacionamos justamente con los escépticos, ¿no? Para que así podamos darnos a entender mucho mejor. Acuérdense, la pregunta correcta no es ¿por qué existe algo en lugar de la nada? Sino que la pregunta correcta es ¿por qué existe también el ente y no únicamente el ser? Desde una perspectiva filosófica, esta es la pregunta correcta. Tratemos de desligarnos como tal, de hacer una desvinculación de la época del modernismo, mal llamado además modernismo, porque en realidad en el modernismo se dio precisamente una caída, donde se dio un tanto, digamos, a nivel intelectual, como también en otros ámbitos de la vida, por ejemplo el teológico, se dio como tal una caída, o sea, se fue la sociedad y sumergiendo en la imperfección en lugar de una mayor perfección comparada con la época de la escolástica o mal llamada Edad Media. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la pregunta filosófica de ¿por qué hay algo en lugar de la nada? Como tal, es una pregunta que se plantea por los modernistas. Los modernistas, como por ejemplo uno de estos Leibniz, Descartes, se hacen esta pregunta. Pero esta pregunta es incorrecta, porque lo que supone es la carencia, la ausencia por completo, posible, como un posible, digamos, del ser. Y es imposible tal cosa. Es, literalmente hablando, imposible.